de nombramientos. Comenzamos, señorías, por tanto, en las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Adelante, señor Díaz. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Eizaguirre. Bueno, antes de comenzar una previa, quiero decirle que tanto los comparecientes de ayer como los que vienen hoy fueron los más valorados por el comité de expertos, con lo cual usted recibe una puntuación muy destacada y quiero felicitarle y decir que nos gustaría que se hubiese ceñido toda la selección que viene a los elegidos por el comité de expertos y no a la totalidad de quienes se presentaron. Dicho esto, con respecto al proyecto que presentó, quiero destacar que yo creo que estamos ante uno de los proyectos más contemporáneos de los que se han presentado, el que más mira la situación presente y la que viene. Yo creo que son las fortalezas del proyecto que usted presenta. Un concepto que me pareció fundamental y que no lo he visto en ningún otro, que es que Radio Televisión Española sale a la búsqueda y no a que la encuentren. Eso me pareció, porque parece en las direcciones pasadas, no solo en una, que la posición de Radio Televisión Española es estática y confía en que la marca atraiga o la conducta aprendida de la ciudadanía lleve a Radio Televisión Española cuando eso ya no es así. Entonces, eso me pareció muy interesante. Bueno, cuestiones formales del proyecto me han parecido muy acertados y muy llevaderos para quienes tenemos que leer 93 proyectos ahora, aunque ya algunos los hayamos visto. Yo los del comité de expertos sí los había visto en profundidad. Me preocupa una cuestión y es la pregunta que le quiero hacer. Igual que usted plantea la adaptación y hacer convenios con todas las redes sociales, lo que consiguió con Google, que nos manifiesta en el proyecto para los informativos, que Google ceda medios a Radio Televisión Española, eso nos adapta a una foto fija y quizá a los siguientes estadios que nos lleve la forma de consumir información y medios audiovisuales. Pero ¿cómo adaptar a Radio Televisión Española a la velocidad de crucero que tiene ya esta conducta? Porque es muy variable. Entonces, quería saber qué opinión tiene de esto. Y, por último, decir que del análisis que hace, compartiendo todo, solo una cuestión conceptual. Yo creo que las fake news, que la ubica usted como amenaza, son amenaza y oportunidad a la vez, por la necesidad que generan de consumir medios fiables, y también me parece muy aceptable el análisis que hace informativos, pero bueno, tenemos 2 minutos y no voy a provocar que me corten, así que termino ya. Gracias, presidenta, y gracias, señora Eizaguirre, y bienvenida al Congreso. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem Marear no hay ningún portavoz. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Eizaguirre, y felicidades por su candidatura, que es técnicamente muy sólida. No cabe duda que usted conoce la casa, que usted conoce el sector. Nos interesaría conocer algunas cosas más, o su opinión acerca de algunas cosas más. Ante el favoritismo que tradicionalmente Televisión Española ha prestado ante los gobiernos de turno, de uno y otro signo, me gustaría saber cómo garantizaría usted la independencia de esa casa hacia el futuro. Del mismo modo, y de manera un poco conectada a la anterior pregunta, me gustaría también preguntarle cuál es su opinión acerca de la gestión llevada a cabo por la actual administradora única y cómo valoraría de nuevo la independencia, especialmente de los servicios informativos, pero en el conjunto de la casa. Me gustaría preguntarle también qué papel piensa que tiene que tener Televisión Española Internacional, un canal que se ve, como usted sabe, pues prácticamente en todo el mundo y que compite con canales de otros países que están dotados presupuestariamente con mucha más fortaleza. Quisiera preguntarle también su opinión acerca de la dicotomía entre producción interna y enajenación a producción externa. Es una cosa que preocupa mucho a los trabajadores de Televisión Española desde hace muchos años. Y me gustaría preguntarle también acerca de las productoras que típicamente trabajan con esta casa, con Televisión Española, y si usted cree, si en su opinión, el hecho de que se les otorgue o se les retraiga ciertos contratos a ciertas productoras tiene algo también que ver con la orientación política de algunos de sus fundadores. Por tanto, si tiene usted en mente
ampliar o reducir el número de contratos externos a productoras independientes, teóricamente independientes, que sean en Televisión Española. Y por último, me gustaría preguntarle cuál es su opinión acerca del talento que hay dentro de la casa, si está al día con las necesidades actuales, si están actualizados, si hay suficiente talento dentro de la casa como para, digamos, impedir que se siga externalizando tanta producción. Muchísimas gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Por el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bienvenida a la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados, señora Eizaguirre, y su idoneidad para participar en este proceso no ofrece duda. Como sabe perfectamente, afrontamos la última fase del concurso público y estamos por fin en el último tramo de un proceso cuya tardanza lamentamos solidariamente con ustedes, pero cuyo desenlace tiene, a nuestro juicio, la primera y gran virtud de dejar atrás, por fin, la interinidad al frente de Radio Televisión Española y volver a la normalidad institucional y a la gestión compartida y ordinaria de la corporación. Nuestro propósito en este momento es pedirle a ustedes unas reflexiones sobre 3 materias relacionadas con Radio Televisión Española que admiten, creemos, una ancha posibilidad para poder opinar desde su dilatada experiencia. Sería, en primer término, saber si le concede a este último tramo del concurso público que no le pedimos que enjuicie los últimos tiempos, los tiempos pasados, que ya lo hemos hecho los grupos parlamentarios en otros momentos, sino que valore el impacto inmediato que esta elección va a tener a su juicio en el horizonte de Radio Televisión Española. En segundo lugar, nos gustaría oírle algún comentario sobre qué debe hacer Radio Televisión Española para poder ubicarse en el terreno más positivo y favorable como servicio público y para abandonar la imagen de conflicto y de confrontación que le acompaña, desgraciadamente, con demasiada frecuencia. Y, por último, quisiéramos conocer cuáles son para usted los argumentos más sobresalientes a la hora de explicar el sentido de un servicio público audiovisual, de un operador público como Radio Televisión Española, en un mundo en el que hay multitud de ofertas audiovisuales y un elevado acceso a las mismas, y que cobra gran importancia la producción propia. ¿Qué plus cree que puede aportar Radio Televisión Española a este mundo audiovisual? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos de Miguel. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas, y también a usted, como no, señora Eizaguirre. Yo quisiera preguntarle, en primer lugar, como ya hemos hecho con otros comparecientes, el mundo audiovisual está sufriendo una transformación con la llegada de las plataformas, que ha significado una oferta sustancial, ha incrementado para el conjunto de la ciudadanía. Yo le quisiera que usted nos desarrollara cómo tiene previsto adaptar y transformar a la corporación en este nuevo entorno audiovisual en el que vivimos a día de hoy, siempre manteniendo la condición y el objetivo de servicio público de la corporación. Y dada que es usted, por fin, la primera mujer que comparece en esta comisión de nombramientos y viendo su trabajo, me gustaría también que nos pudiera desarrollar cuál es su impronta que quiere dar desde perspectiva de género a la corporación. Por mi parte, nada más, presidenta. Muchas gracias, señor Vicente Biondi. Y le voy a dar la palabra, que se acaba de incorporar por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común. Tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, presidenta. Le pido disculpas, así como a todo el resto de miembros de esta comisión, por haber llegado tarde. También a la compareciente, disculpe por el retraso. Supongo y espero que sabrá entender, ¿no?, las circunstancias meteorológicas, ¿no?, que es lo que me ha provocado el retraso. Bueno, en todo caso, en primer lugar, bienvenida. Lamento no haber podido escuchar al resto de miembros de los grupos parlamentarios, porque seguramente haya preguntas que a mí también me interese su exposición. Pero básicamente a nuestro grupo parlamentario le interesa básicamente 4 aspectos que le ruego comente en la medida en que se lo permita el tiempo, ¿no? En primer lugar, mi grupo parlamentario ha sido muy enfático respecto al abuso de las externalizaciones
en las producciones del ente público Radio Televisión Española. No estamos en contra de las externalizaciones, pero sí nos parece que se ha podido abusar un poco de esa figura. En todo caso, un comentario de su parte al respecto sería de agradecer. También otra de las cuestiones que hemos venido insistiendo mucho es en la política laboral del ente público. Nos preocupa que las condiciones se hayan precarizado en los últimos años. La bolsa de interinos no se ha terminado de resolver como usted bien sabe, mi grupo parlamentario cree que no hay nada mejor que para motivar a unos trabajadores que tener unas condiciones laborales dignas y sobre todo que les permitan proyectar una carrera profesional en un entorno, digamos, laboralmente amable. Bueno, en principio esas eran las cuestiones que le quería plantear. Por lo demás, le deseo mucha suerte y muchas gracias por las respuestas. Muchas gracias, señor Guijarro García. Y para cerrar la comparecencia tiene la palabra doña María Eizaguirre, comendador, candidata al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Adelante, señoría. Gracias. Muy buenos días a todos. Transformando RTVE para una nueva generación es el título del proyecto de gestión para Radio Televisión Española que hoy me ha traído hasta aquí. No se me ocurre mayor honor que defender ante esta Cámara aquello en lo que creo. Y lo hago como trabajadora de Televisión Española. Puedo decir con orgullo que he crecido a cucharadas de los grandes profesionales, subrayo, grandísimos profesionales de esa casa. Mi casa y, por supuesto, la que debe ser la casa de todos los españoles. A lo largo de mi experiencia en Radio Televisión Española, empecé desde abajo como becaria. He tenido la oportunidad de conocer bien la corporación desde sus entrañas, desde todos los ángulos y diferentes puestos, muy diferentes tanto en Radio Nacional como en Televisión Española. Y además hacerlo en todos los horarios. Por eso hoy aquí ante ustedes puedo decir, sin miedo a equivocarme y en nombre de todos mis compañeros, que necesitamos salir de manera urgente de esta anomalía democrática en la que nos encontramos. Respondiendo ya a sus preguntas, que intentaré hacer de una manera un poco global, pues, señorías, apuesto por una radiotelevisión española evidentemente plural, independiente, veraz, honesta y con perspectiva de género. Esto no pueden ser palabras vacías, necesitamos adaptarnos a la nueva realidad, porque el futuro del que oigo hablar es ya una realidad, es presente. Los datos están ahí y necesitamos entenderlos para ofrecer un servicio público de calidad. Por poner un ejemplo, mientras discutimos cada año sobre quién presenta, por ejemplo, las campanadas, lo cierto es que nos está adelantando una nueva narrativa desde nuevas plataformas. Basta con ver los datos de audiencia, en este caso de los que ha tenido uno de los más famosos youtubers, un español que ha sido además elegido el streamer mejor del mundo, Ibai Llanos, y que ha hecho algo rompedor, superando por primera vez a medios convencionales. Las cosas no es que vayan a cambiar, es que ya han cambiado. Radio Televisión Española tiene que salir de su zona de confort, tiene que encontrar un nuevo lenguaje, una nueva narrativa, unos nuevos formatos. Sin renunciar a la RTVE tradicional, hay que construir una RTVE del siglo XXI. En tan solo 2 años, el 75% de los trabajadores serán millennials. La liga se juega ahora en otras plataformas, en otros dispositivos, sobre todo móviles, en las tabletas, en los teléfonos. El lector, el oyente, el telespectador tiene la sartén por el mango y decide lo que quiere ver y cuándo lo quiere ver. Radio Televisión Española, efectivamente, tiene que salir a buscar a la ciudadanía. El mundo no gira en torno a Radio Televisión Española. No podemos seguir esperando a que den las 9 y que los ciudadanos sintonicen el telediario. Y se lo dice una persona que ha editado durante muchos años el telediario de las 9 cuando Televisión Española era líder indiscutible. A las 9 de la noche las noticias ya se conocen y hay que ofrecer un contenido que sume, que aporte valor. Y ese debe ser el sello diferenciador de Radio Televisión Española.
aportar valor, ofrecer lo que nadie más que Radio Televisión Española puede ofrecer. Pensar que solo con tecnología puntera, que solo con transformación digital esto está hecho, es un error. Pensar que solo con galones y buen hacer esto está hecho es también un error. Hoy más que nunca hay que combinar lo que es el periodismo tradicional con nuevas formas de comunicar. Y lo acabamos de ver con la nevada en Madrid estos días, donde los smartphones se han sumado a la cobertura que se espera de nosotros como un medio de comunicación público para llegar a cualquier rincón de España. El desafío es enorme, pero tenemos una grandísima oportunidad por delante y, lo que es más importante, tenemos el talento. Nuestros trabajadores son la joya de la corona y contamos también con los medios para hacerlo posible. Medios que, por cierto, también hay que gestionar con transparencia de acuerdo a la ley y con una financiación estable. No se entiende que a día de hoy se oculten datos a quienes nos debemos. Transparencia, en primer lugar, una auditoría independiente para saber qué se hace con cada euro que gastamos. Se habla de televisión gratuita. He oído hablar en las últimas horas de televisión gratuita. Perdónenme, pero los españoles pagan por Radio Televisión Española y pagan mucho. Y por eso es importante que sepan en qué se gasta cada céntimo. Es obvio, por otra parte, que necesitamos un sistema de financiación estable, que dé certeza y que permita acometer el trabajo que tiene encomendado Radio Televisión Española. En las últimas horas, los interinos de Radio Televisión Española, más de 300 personas con nombre y apellido que se dejan la piel cada día por esa casa, han hecho un vídeo para reclamar algo que es de justicia. Sin ellos, Radio Televisión Española lo tendría muchísimo más difícil. Han hablado también de la externalización. Y en este caso les diré algo que es de sentido común. La ley marca los límites de la externalización. Hay una línea roja que ahora mismo la administradora única, Rosa María Mateo, ha decidido saltarse, externalizando la información. En Radio Televisión Española hay profesionales preparados más que de sobra para realizar ese trabajo. Y evidentemente habrá que externalizar cuando sea necesario, como en cualquier otra empresa. De hecho, Radio Televisión Española no puede dejar de ser el motor de la industria audiovisual española. Si algo ha puesto sobre la mesa esta terrible crisis del coronavirus es la necesidad de una RTVE fuerte, independiente y plural. Debemos ser el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Aquí hoy todos ustedes representan a todos los españoles. Radio Televisión Española no puede ser diferente. El Consejo de Administración no puede ser diferente. No nos hagamos trampas al solitario. Ya no hay sitio para más sectarismos. El Consejo de Europa ha lanzado una alerta por la falta de pluralidad. Lo que realmente importa es nuestra vocación de servicio público. Una radiotelevisión española para todos y de todos. La ciudadanía demanda información aquí y ahora y no vale cualquier tipo de información. Nuestros centros territoriales aportan valor, porque nadie más cuenta con la red de Radio Televisión Española. Hay que potenciar esa información más cercana porque, insisto, aporta valor, porque nos da un billete directo a la Champions. Somos el único medio con un canal de información continua, tanto el canal 24 horas como Radio 5, Todo Noticias, aportan efectivamente valor. Otra de nuestras fortalezas es nuestra red de corresponsales. Por cierto, el escenario internacional con el Brexit es también una oportunidad para Radio Televisión Española. Sin olvidar las lenguas cooficiales, debemos ser conscientes de que el español es uno de los idiomas más hablados en todo el mundo. Y sin complejos, eso nos permite apostar por un canal internacional referente. Hay que trabajar por un contenido también de calidad de cara al exterior, porque es una carta de presentación y porque ahí podemos tener también un mercado de venta de nuestras series, de nuestros documentales, de nuestra propia música, de la Orquesta de Radio Televisión Española, de nuestro Instituto de Radio Televisión Española como un centro de educación puntero. No quiero dejar de nombrar a eso al que hacíais también referencia y que es uno de los mayores desafíos, también coincido en que puede ser una oportunidad al que nos enfrentamos, que son las fake news. Lo dijo Orson Welles, no hay nada más revolucionario que decir la verdad. Y lo hizo hace más de 80 años con aquella guerra de los mundos, cuando los marcianos atacaron Estados Unidos. Él se convirtió en el primero en poner sobre la mesa el peligro real de las fake news.
Y sobre todo puso sobre la mesa una realidad. Nuestros oyentes, nuestros lectores, nuestros espectadores creen a pies juntillas lo que escuchan en la radio, leen en nuestra web, leen en nuestras redes sociales y sobre todo ven en la televisión. Por eso la responsabilidad de Radio Televisión Española es importantísima. En Radio Televisión Española no sobra absolutamente nadie. Hay que lograr un equilibrio entre la experiencia y la savia nueva. RTVE tiene que saber atraer el talento. Un alto directivo norteamericano hace no mucho me decía: María, tú cuando terminaste la carrera, ¿dónde querías trabajar? Y pude responder sin titubear que quería trabajar en Radio Televisión Española. La pregunta ahora es: los recién licenciados, ¿dónde quieren trabajar? ¿Quieren trabajar en Radio Televisión Española? Tenemos que conseguir que trabajar en RTVE sea un sueño compartido. Debemos saber atraer el talento, debemos saber contagiar nuestra pasión, no solo a los trabajadores, sino también a nuestra audiencia. Me han preguntado por la herencia que recibimos. En los últimos 2 años y medio hemos perdido más del 17% de audiencia. Y aunque no es lo más importante, sí es un termómetro para saber lo que interesa a quienes nos dirigimos. RTVE no puede renunciar a ser líder, a ser referente. Lo llevamos en nuestro ADN. Debemos recuperar el prestigio perdido. RTVE es única y no debe ser copia de nada ni de nadie. No hay servicio público sin público. Es una evidencia que causa sonrojo tener que recordarlo. Voy terminando. Hablaba antes de la verdad. Necesitamos, señorías, menos torquemadas del periodismo, menos etiquetas, menos señalar a periodistas, que eso sí es peligroso. Necesitamos más libertad. RTVE necesita despolitizarse. Y yo, pues me siento una periodista libre e independiente. No soy una periodista a la que le dicen salta y salto. Y eso, créanme, me ha ocasionado pues unos cuantos problemas a lo largo de mi carrera. Acostumbro a decir lo que pienso y, desde luego, pienso y mucho lo que siempre digo. Yo, como todos ustedes, soy un ser subjetivo, ¿no? Nací en San Sebastián, tengo una familia, pero cuando ejerzo como periodista les puedo asegurar que mis opiniones son mías, son libres e independientes, y que siempre he apostado por equipos donde sus integrantes piensan de forma muy diferente. Y así es como creo que tiene que ser, además, la redacción, las diferentes redacciones de Radio Televisión Española. No crean que soy una ingenua, ni quiero decir con esto que no tenga que haber política en Radio Televisión Española, porque la tiene que haber, porque la política forma parte también de nuestra vida, pero hay que garantizar la pluralidad y trabajar con honestidad. Lo digo aquí, en el Congreso de los Diputados: si queremos ser creíbles, si queremos volver a ser referentes, si de verdad queremos una radiotelevisión pública de la que nos sintamos orgullosos, apuesten por el talento. El talento no tiene género. El talento, pese a que lo haya dicho la señora Mateo, y ella debería saberlo, no tiene edad. Apuesten ustedes, en primer lugar, por los mejores proyectos, por los mejores profesionales, por personas que no solo sientan los colores de Radio Televisión Española, que también, por personas que amen RTVE desde lo más profundo de su corazón, que también. Pero lo más importante, lo que debe imperar, es la vocación de servicio público. Sin ninguna atadura, se trata de ser útiles a la ciudadanía, a la sociedad a la que nos debemos. Y ante la duda, señorías, pues solo me queda decir que, evidentemente, el periodismo es el oxígeno de nuestro sistema, y los periodistas tenemos un compromiso, evidentemente, con la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Eizaguirre, comendador, candidata al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Muchísimas gracias.